Paz y bien. Vamos a hacer un estudio sobre la carta a los filipenses. Este estudio está dividido en tres partes. Primero quiero comentarles de qué trata la carta a los filipenses, dónde está situada su contexto histórico y social, para entender muy bien la carta. Luego algo sobre el saludo inicial, los dos primeros versículos, y luego pasaremos al himno cristológico, que es una belleza eh, que está ahí introducido dentro de esta carta. Bien, hay varias cosas que hay que tener en cuenta sobre la carta a los filipenses. Sabemos por Hechos de los Apóstoles y por el estudio de los viajes misioneros de Pablo, que Pablo estuvo en el otoño del 48 y en el verano del 49 en Filipos, predicando, evangelizando, visitando esa comunidad. Pues bien, esta carta San Pablo se las escribe 4 años después de haber pasado por esas tierras desde la cárcel. Y van a ver por qué desde la cárcel, muy interesante. Pero antes me gustaría que leyéramos un éxito que tuvo él y está narrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 12 en adelante. Dice, y partimos de allí para Filipos. Está contando la primera vez que llegó a Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Esto es muy importante, ya vamos a ver por qué. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Teatira, vendedora de telas púrpura, que adoraba al Dios verdadero, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse a mi casa. Y nos obligó a aceptar. Termina allí la narración de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pero sumamente importante y bonito porque está dejando claro un éxito misionero que empezó por una mujer que obligó a Pablo a que se hospedara y a sus compañeros misioneros en su casa. Esa fue la primera persona que aceptó la fe en la comunidad de Filipos. Bien, ¿qué era esta comunidad de Filipos? Era una comunidad tranquila, agrícola, obrera. Estas son fotos actuales de Filipos, pero se nota que hay muchas zonas verdes, esas montañas al fondo. Es una tierra fértil, próspera, y la comunidad se dedicaba a eso. Pero en el año 42 antes de Cristo, se dio, como hay una planicie allí, se dio una batalla en donde el emperador Augusto ganó esa batalla. Entonces el emperador quiso, comillas, honrar a la comunidad de Filipos, que era un pueblo campesino y obrero, trabajador, y quiso honrar a ese pueblo dándole un estatus especial, convirtiéndolo en una colonia romana. Eso es un estatus muy grande que se le da a las ciudades. Por ejemplo, a partir de allí, a partir de que pasó a ser una colonia romana, el emperador empezó a enviar a los veteranos, a los soldados que ya estaban en edad mayor, empezó a enviar a estos veteranos a vivir a Filipos. Les construía casas, les construyó un mercado, como ven ahí, un anfiteatro, templos para adorar a sus dioses. Y todos estos veteranos, soldados veteranos que empezaron a irse a vivir allá, pasaron a ser de la high class de Filipos, de la clase alta, porque, claro, ya eran veteranos, digamos, pensionados, y se iban ya con casas, iban con sus familias a vivir allá, y lo que hicieron fue empezar a contratar a la gente de Filipos como siervos suyos o esclavos o obreros, ¿no? Para que les limpiaran la casa, para que literal cortaran el césped, para, ¿saben? Entonces se crearon dos clases sociales, la de los veteranos de guerra, que llegaron a pasar tranquilamente ya su tiempo de estar pensionados con sus familias, y la gente originaria de Filipos que, claro, aceptó trabajo es trabajo y se empezaron a convertir en obreros, siervos de esta gente. Ah, hay un detalle muy importante.
Estos veteranos de guerra, como buenos exmilitares, tenían una norma y era tratar al emperador romano, el que fuera el de turno, como un dios. O sea, para ellos el emperador romano era casi puesto por Dios y lo veían como un dios y tenía un título muy importante para el emperador romano. Le decían Kyrios o Señor. Esto es muy importante para entender un trasfondo de la carta. Como les decía, en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 se nos está hablando de ese primer momento en que Pablo llegó a predicar a Filipos. Habló sobre Jesús, creó la comunidad cristiana, todo porque una mujer aceptó la fe, los invitó a la casa, pues sabemos ya Pablo le habrá predicado a la familia y luego a otros en el vecindario y así fue creciendo la fe. Este fue la primera comunidad que San Pablo fundó en Europa, porque hasta ese momento todas las comunidades eran en el continente asiático, ¿no? Entonces, esta comunidad se las trae. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, como les dije, del versículo 11 hasta el 40. 10 años después, esa comunidad de Filipos se enteró que Pablo estaba preso en Roma y le enviaron una colecta muy buena, grande, con Epafrodito, ese que sale allí de pie con la ofrenda, la canastita, llevaba pues uvas, pan, vino y una bolsa de dinero, estando Pablo en la cárcel, como pueden ver allí. Sí, estamos hablando de una comunidad que quiere mucho al apóstol y que el apóstol quiere mucho. Algo sucedió en esa comunidad, que en la carta lo vamos a ver, por la cual Pablo quería mucho, mucho a esa gente. Con la cual Pablo quería mucho, mucho a esa gente. Bien, como les dije, era una colonia romana de veteranos militares. Todos ellos eran pensionados y obviamente cada uno tenía sus esclavos para ir al mercado, para que jalaran las compras, para que en Panamá se dice, se convirtió en una ciudad yeye. En Costa Rica dirían que es de la high class, ¿no? Una fresada. Y sí, estos veteranos de guerra, sus esposas con buenos vestidos, con sus esclavos, siervos o siervas, llevándole las compras, un paraguas literalmente para tapar del sol, y pasaron allá los mejores años de sus vidas para descansar, esa casita de retiro, descanso y una vida holgada. Entonces, antes de entrar a ver textos de la carta, Pablo les propone lo que se conoce como el efecto filipenses. Por favor, póngame mucha atención aquí. Pablo les propone a esta comunidad dividida en dos clases muy marcadas, la clase alta y una clase obrera, trabajadora, baja. Pablo les propone el efecto filipenses. De esto vamos a hablar dentro de un ratito, al final de esta presentación, porque el efecto filipenses es el centro, es como el esqueleto que sostiene la carta. El efecto filipenses es que Pablo les propone la humildad de Jesucristo como modelo para sus vidas cristianas. No es desde arriba que se gobierna, sino desde la humildad y el servicio desinteresado. Pero después vamos a volver sobre esto. Grábense, por favor, o si estás tomando apuntes, al menos ponga por allí el efecto filipenses. El efecto filipenses. Se le llama así, los biblistas se les llama así, ¿no? El efecto filipenses. Es proponer a Jesús como modelo para la vida cristiana desde la humildad, desde el servicio. Pero ya veremos por qué. Bien, antes de irnos al efecto filipenses, quiero compartirles un detallito muy lindo de simplemente el saludo. Apenas entrando en la carta, el versículo 1 A, el versículo 1 B y el versículo 2. Detalles muy, muy lindos. Bueno, tienen allí el texto arriba en griego, como está en las cartas originales, y la traducción.
Pablo y Timoteo, siervos, douloi. Vamos a ver, aquí les voy marcando en el texto en griego, douloi, siervos de Cristo Jesús, a todos, aquí dice todos los agiois, aquí esta palabrita, agiois, santos, en Cristo Jesús, los que están en Filipos, juntamente con obispos, aquí dice episcopois, obispos, caí diaconois y diáconos. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo a vosotros. Este es el saludito, pero hay tres detalles que yo quiero que veamos en este saludito. Como ven bien, en el versículo 1a está la identidad del autor. Pablo. Bueno, y dice, y Timoteo, ya van a ver por qué, siervos de Cristo Jesús. Luego habla de la identidad de los destinatarios, a los santos, a todos los santos, dice, que están allí en Filipos, episcopos y diáconos, obispos y diáconos. Y después el saludito que es gracia y paz. Vamos a ello. Empecemos por la identidad del autor. Vamos a empezar por aquí. Pablo, Paulos, Kai, Timoteos, Pablo y Timoteo, Duloi, siervos, Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Mucho se ha hablado si Timoteo escribió también esta carta, si los dos son autores, o si fue solo Pablo. A ver, no pasa nada. Si fue solo Pablo, bien, y si lo hizo con Timoteo, y si fue juntos que pensaron hacer una carta, pues bien. Y si primero la dialogaron y todo esto, y después se puso por escrito, pero es interesante que pone Pablo y Timoteo como si fuera autor y coautor, ¿no? Pero es que hay que ver quién era Timoteo en la vida de Pablo. Hay una relación de proximidad muy linda. Incluso en la misma carta, en Filipenses 2:22 dice, traten a Timoteo como un hijo, porque es como un hijo para mí. Claro, es alguien que lo ha acompañado en muchos de sus viajes misioneros y además es alguien que es importante para la comunidad de filipenses, porque ¿se acuerdan que le leí de Hechos 16? Uno de los compañeros de misión de Pablo en Filipos, en las veces que pasó por Filipos, precisamente fue Timoteo. Así que Timoteo está ligado al origen cristiano de la comunidad de Filipos, de la comunidad de los filipenses. Así que era muy importante nombrarlo en esta carta. Timoteo en la vida misionera de Pablo. Primero hay un elogio en Hechos de los Apóstoles 16:1, dice, de sus más fieles discípulos en los viajes misioneros. Pero como les decía, también en la misma carta menciona a Timoteo como un hijo, le dice así, como un hijo. Él les va a ayudar mucho como un hijo. Es interesante porque Timoteo no es cualquier persona en la vida de Pablo. Timoteo es un compañero de misión, lo ha acompañado en casi todas las misiones. Pablo lo trata como un hijo y además dice en la misma carta a los filipenses, en ese versículos que les pongo ahí, dice, espero que el Señor Jesús me permita poder enviarles pronto a Timoteo, porque nadie tengo que se le iguale en la sincera preocupación por los intereses de ustedes. Ah, qué bonito. O sea, Timoteo, que estuvo en los inicios de la comunidad, 10 años después Pablo lo envía de nuevo a la comunidad para que atienda a ellos. Es hermosísimo. Timoteo, no solo en la vida misionera de Pablo, sino lo que le importa a los filipenses, también Timoteo. Y es muy interesante que dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, douloi, como se los ponga ahí, el término douloi, siervos, solo aparece en la carta a los romanos, en esta que estamos estudiando de la carta a los filipenses y en Tito. Porque normalmente el título que Pablo utiliza es el de apóstol, apóstolos, como les pongo ahí. Siempre Pablo se presenta Pablo, apóstol de Cristo. Pablo y Timoteo, apóstoles de Cristo. Pero solo en en Romanos, en Tito y en esta que estamos estudiando, se presenta como siervo, siervos, Pablo y Timoteo siervos. Estos tienen un significado teológico muy bonito. Primero, Pablo no necesita
presentarse ante los filipenses con su rango de autoridad de apóstol, porque ya lo conocen, saben que es apóstol, él es fundador de la comunidad y lo conocen muy bien como apóstol y con su rango de autoridad, no necesita presentarse así. Sin embargo, como les digo, solo en un par de cartas más y en esta que es muy importante, utiliza el título, tanto para él como para Timoteo, de siervos. Ajá, por eso que ustedes están pensando. Claro, es una colonia romana, hay dos clases sociales muy marcadas y es muy importante que el mismísimo fundador de la comunidad cristiana, el mismísimo obispo que pasó por ahí, se presente como siervo. Algo le está diciendo sobre la humildad desde la entrada de la carta a todos los cristianos de la comunidad de Filipos. Además, porque dentro de la misma carta solo hay uno a quien se le llama Señor, que no es al emperador romano como haría cualquier veterano militar. Solo hay uno a quien se le dice Señor. Ese es Jesús. De hecho, en la misma carta a los filipenses, en Filipenses 2:11, en Filipenses 1:2, en Filipenses 3:8, en Filipenses 3:20, en Filipenses 4:5 y en Filipenses 4:23, solo a Jesús se le da el título de Señor. Que lo diga ya tantas veces, más de 6 veces, y solo Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. El Señor es Jesús. No ese papanatas que manda desde Roma, emperador romano que se hace pasar como un dios y pide y exige que se le diga Señor. ¿Ven por qué Pablo ante los filipenses específicamente se presenta como siervo? Hablando desde la humildad. Pasemos ahora a los destinatarios de la carta. Los destinatarios dice a todos, pasín es todos, eh, tois agiois, a todos los santos en Cristo Jesús y los que están en Filipos juntamente obispos y diáconos. Esos son los destinatarios de la carta. Primero dice a todos los santos que están en Filipos, o sea, a todos los cristianos, ¿no? Todos los bautizados, toda la gente de la comunidad, juntamente con los obispos y diáconos. Interesante porque a ver, a esos exmilitares romanos, otros eran esclavos, otros eran siervos, otros trabajadores, otros eran, no había clase media, solo clase alta, clase baja, pero dice, todos son santos. Ya veremos el temita de obispos y diáconos, pero dice, a todos los trato como santos. Aquí estamos, a todos los santos. La palabra en hebreo sería kadosh, santo, significa separado, apartado, es el propio ser de Dios, como está en Isaías 6:3. Y el pueblo de Israel se sentía también parte de esta santidad, eran los santos, el pueblo santo de Dios, apartado para Dios. Así que Pablo, al decir a todos los santos, está diciéndole, ustedes son la continuación de aquel pueblo santo, el pueblo santo de Israel. Ustedes, la comunidad de Filipos, son la continuidad, son este pueblo apartado, separado, solo para Dios. Ustedes son este Kadosh, este pueblo santo para el Dios santo, ¿verdad? Les está hablando de esta continuidad, de esta nueva comunidad de Israel, esta nueva comunidad de Dios que debe vivir en santidad, que debe imperar la santidad en medio de todos. Ahora, no es la santidad de velitas y olor a incienso y esto, sino que hay un tema muy interesante sobre esa santidad y lo vamos a ver aquí a continuación. Los episcopois, o sea, obispos, kai diaconois y diáconos. Los obispos tienen aquí un significado diferente del que tenemos nosotros en la actualidad en la Iglesia Católica. O sea, no eran monseñor, ¿verdad? No era el de la catedral, no era el obispo encargado de una diócesis, en este caso de
la carta a los filipenses. Digamos, ni siquiera existía una catedral para empezar. Simplemente episcopos es una palabra que se refiere a los ancianos de la comunidad, porque episcopoi significa vigilante. En realidad, es el que está encima para poder ver a los demás. Son una especie de guardianes de la comunidad. Normalmente era la gente adulta que el apóstol Pablo ponía como vigilantes, como guardianes, como conservadores de la comunidad. Y eso era, guardianes y defensores de la comunidad, por la sabiduría de los ancianos, por la sabiduría de los viejos, por el liderazgo de los viejos, entonces son puestos al frente de la comunidad para que vigilen. De ahí viene el término, de ahí se desarrolla a lo largo del tiempo el término de los obispos actuales para nosotros. Son, claro, es pastor, por supuesto, pero es el primero en la comunidad, preside la comunidad diocesana, está al frente de la comunidad, vigila, guarda, cuida a la comunidad. Son todas las tareas del obispo. Se desprenden de este término episcopoi, el vigilante, el guardián, el defensor de la comunidad. Pero en su inicio eran los ancianos puestos al frente de la comunidad. Y así también los diáconos. Los diáconos no eran viejos, sino eran hombres que se ocupaban de la distribución de la donación para los pobres, o sea, administraban los bienes y a la gente más pobre se les repartía, se les repartía. Si alguien no tenía casa, pues se buscaba una familia cristiana que lo acogiera y todo esto. Y también la organización de la comunidad misma, de llevar la liturgia, ok, nos vamos a reunir tal día, tal hora. Eso era el servicio de los diáconos, un poco distinto también de cómo lo entendemos hoy en nuestra iglesia, en la estructura actual que tenemos en la iglesia. Pero quiero resaltar algo más. Vea que en el saludito Pablo pone a todos los santos que viven en Filipos y después menciona a dos rangos, digamos, dos ministerios, a los episcopos y a los diáconos, obispos y diáconos. Pero primero menciona a todos, como que el servicio que se presta, que es importante, es secundario, o sea, es después de que todos somos parte de la comunidad. Ven que Pablo está resaltando la unidad de la comunidad, está subrayando mucho que si bien es cierto, hay un ministerio de ancianos vigilantes o guardianes de la comunidad o de diáconos que sirven de otra manera, son como funciones especiales, ¿no? Pero antes de mencionar esos grupos está diciendo todos son santos, todos son santos. Y bien, al saludo. Vamos al saludo, porque dice gracia y paz. Charis, ahí viene caridad, ¿no? Charis, Jumín es gracia a ustedes. Kai e Irene, paz. Gracia y paz. Gracia y paz. Solo esas dos palabras vamos a ver, no, no vamos a entrar en más detalles de esto. Gracia y paz. Gracia y paz. En hebreo se dice shalom lachem. Se los digo acá, se lee diferente de como nosotros. Shalom lachem. Paz a ustedes. Pero ese saludo de shalom no es solamente paz, que es como lo que se entiende casi siempre, que shalom es paz. Es que es una expresión muy profunda para los hebreos. Es desearte larga vida, salud, o sea, no, no quiero que estés enfermo, deseo salud, deseo felicidad, te deseo alegría, te deseo larga vida. Todo eso se encierra en shalom. No es solamente shalom, que hasta el día de hoy los judíos se saludan así, shalom, shalom, pero no es paz, paz. Es un deseo profundo, que tengas buena salud, que tengas comida, que tengas una cama donde dormir, que tengas felicidad, que el día de hoy seas feliz, te deseo larga vida. Todo eso significa shalom. Y es lo que Pablo, nada más que en griego, está poniendo allí. Así que con este saludo, Pablo les está diciendo algo muy importante. Primero la gracia y después la paz. La paz sobrepasa todo entendimiento. Les está diciendo gracia y paz. Gracia y paz. Primero gracia, que se necesita, y después la paz. Y esto es muy práctico. O sea, puede sonar muy absurdo, pero es muy práctico. Porque ¿cómo nosotros podemos tener paz sabiendo que no tenemos la gracia de Dios, por ejemplo? Si estar en gracia
significa ser parte del pueblo santo de Dios, del Kadosh, de ser la comunidad de los santos. Estar en gracia nos puede traer paz, como no estar en gracia nos tiene turbados. Estar asociados a Jesús, estar en estado de gracia es muy importante porque estamos dentro de la corriente de la redención de Jesús. Entonces, el efecto Filipenses es muy importante. Volvamos a esto. Después de ver gracia y paz, después de haber visto el saludo que primero habla a toda la comunidad antes que a los obispos y diáconos, entendido en aquel momento, y les está hablando a una comunidad que está dividida en dos clases sociales muy fuertes, dos clases sociales muy fuertes, una muy alta y una baja, viene el efecto Filipenses. Vamos a estudiarlo. Si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No actúen por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás. Paremos un momento acá. Esto que estamos leyendo, y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 11, es un himno cristiano. Ya existía. Probablemente las comunidades lo cantaban. Y San Pablo lo que hace es agarrar ese himno y lo inserta dentro de la carta. O sea, toda la carta de Filipenses quiere llegar al centro de este himno. El himno, ya lo vamos a leer, era conocido por todas las comunidades, no solo por Filipos, por todas las comunidades cristianas. Probablemente lo cantaban en las liturgias. Ya vamos a ver cuál es el himno. Y Pablo lo que hace es agarrar ese himno y lo introduce dentro de la carta. Viene todo el capítulo 1, luego un pedacito del capítulo 2, que es lo que estamos leyendo. Viene el himno, ya lo van a ver, y continúa el desarrollo de la carta. Este himno es la carnita del sándwich, a ver, es la corona, es el postre, es el centro de toda la carta. El himno se le llama el himno cristológico. Es muy importante. Los términos que utiliza Pablo ahí caen perfectamente para la comunidad de filipenses, para las dos clases sociales, cae muy bien para nosotros, confirman todo lo que Pablo dice dentro de la carta, digamos como que el himno, por eso les dijo esto en el versículo 1, por eso les dijo esto en el versículo 10, por eso en el capítulo 3 dice esto. Del himno se desprenden como todas las grandes temáticas de la carta. El himno, el centro del himno, tiene una palabrita que es la kénosis, el vaciamiento, el despojo de Cristo, se rebajó, se anonadó, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, de siervo. Ese modo que utiliza Pablo en el himno es muy importante porque conecta con los cánticos del siervo que están en el libro del profeta Isaías y al hablar de Jesús despojándose de su rango divino, abajándose, dice literalmente así, entonces Dios lo constituye Señor. Pero vamos, sigamos con el himno mejor. Considerando por la humildad a los demás superiores a ustedes, no se encierren en sus intereses, sean de los ricos o de los pobres. No se encierren en sus intereses, sino busquen todos el interés de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Y aquí viene el himno. Esto era un cántico que hacían ellos. Empieza en el versículo 6. El cual, siendo de condición divina, condición, esto es la forma, tenía forma de Dios, condición divina. Él tenía desde siempre y para siempre ha sido Dios.
Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Está hablando del Dios eterno, tres personas, un solo Dios. Está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Está diciendo aquí algo fuerte, pero muy fuerte. Jesucristo, el que hemos visto, palpado, del que les predicamos, este Jesús encarnado, que ya vamos a ver, lo va a decir, es la segunda persona de la Santísima Trinidad desde la eternidad, desde siempre y para siempre. Dice, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Ajá. Versículo 7. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomándola, otra vez ve que dice condición de esclavo. Sale dos veces esta palabra, condición de esclavo acá, condición divina acá. Ya sé que ustedes están sacando todas las conclusiones de esto. Ahora, porque Filipenses, este es el contexto histórico, este es el contexto social. Ahora se puede entender muy bien por qué está Pablo proponiendo el modelo de Cristo, siendo de condición divina, ese sí, no el emperador romano. Jesús sí, no el emperador romano. Jesús sí es de condición divina, desde siempre y para siempre. Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Como muchos de esos veteranos tenían esclavos en sus casas. Sigamos. Hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló, no sé si tienes tu Biblia a mano, puede decir se anonadó, se rebajó, se abajó, puede decir se humilló a sí mismo. Esa es la palabrita, ese kenosis, versículo 8, humilló a sí mismo. Kenosen, se humilló, se rebajó a sí mismo. Hecho obediente, vea que ha sido la obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz. Este es el himno. Empieza ahí en el versículo 6, todo esto, y sigue hasta el 11. Este es el himno que Pablo introduce en la carta. Sigamos leyendo el himno. Por eso Dios lo exaltó, por todo ese proceso de abajarse, ¿no? Por ese proceso se le dice kenótico, la kenosis, por ese abajarse, despojarse de su condición divina y tomar con la forma de hombre y además forma de siervo y además obediente. Por eso, dice el versículo 9, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor. Les dije que 6 veces en la carta salía mencionado el título Señor, no para el emperador romano, sino el único Señor es Jesús. Y aquí dice que Dios, por ese abajamiento de Cristo, ahora lo ha exaltado, de modo que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, que se rebajó haciéndose hombre, y además siervo y muy obediente hasta la muerte, ahora Dios lo exalta con el título Señor, que era un título que estos romanitos tenían muy metido en su cabeza para el emperador romano. Y Pablo dice, porque Jesús se rebajó, se humilló, tomó la condición de hombre, y no solo hombre, sino siervo, y no solo siervo, sino obediente hasta la muerte, ahora es exaltado como el único Señor, que todas las cosas en el cielo, todas las personas en la tierra, incluso los abismos, los demonios, saben que Jesús es el Señor. Todos lo reconocen como Señor. Es un título muy importante, muy importante. Y lo que está diciendo Pablo acá también conecta para que lo anoten y lo busquen en sus Biblias con Isaías 45:23. Por favor, busquen ese juramento. Es un juramento que Dios hizo. Isaías 45:23. Es un juramento que Dios hizo.
sobre este señorío. Y ahora, Pablo dice, se está cumpliendo en Jesús. Y se lo está diciendo a la comunidad de los filipenses. Esto es muy hermoso, muy hermoso. Ese nombre, sobre todo nombre, habla la totalidad de la vocación de Jesús. Habla de toda su vida, desde la eternidad, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero también cuando tomó la condición de hombre y hombre esclavo obediente, en esas tres palabras, es la totalidad de la vocación de Jesús. Y ahora, nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús, o Señor, o Jesucristo, es ahora lo que nosotros debemos reconocer. Bien, bien, hermanos, muy bien. Ahora entremos en un detallazo del efecto filipenses. El efecto filipenses es la paradoja y el contraste que en el capítulo 2 del versículo 6 al 11, en ese himno, está la propuesta del efecto filipenses. Claro, si te lees toda la carta ya sabiendo esto, vas a entenderlo profundamente. Vas a ver cómo Pablo va encaminando en el capítulo 1 hacia la humildad, hacia la obediencia. Llegamos al himno y todavía después sigue hablando de todos estos temas. Es una paradoja. Hay un contraste porque la exaltación de Cristo como Señor del universo se debe o es el resultado de su abajamiento. Es una paradoja. El efecto filipenses se le llama así en Biblia. El efecto filipenses de ver a Jesús como el Señor universal es precisamente por haberse hecho obediente hasta la muerte en cruz. Y este es el ejemplo que Pablo propone para todos. Ahora bien, ese abajamiento no se dio solamente la noche en que Jesús nació humilde en Belén. Ese abajamiento no se dio solamente en el pesebre, que por cierto, saben, era el comedero de animales y ahí San José tuvo que limpiarlo, lavarlo, poner paja seca y probablemente unos trapitos y ahí recostaron a Jesús. Era donde los animales comían y ahora se pone ahí al pan de vida, al que se hace carne para nosotros y todo eso. Es todo un gran significado eso del pesebre. Pero la obediencia, la humildad y el servicio de Cristo no se dio solamente en el momento de su nacimiento. Que obvio, como franciscanos tenemos que apoyar muchísimo y hablar mucho sobre la noche de Navidad, ¿no? Es que si se dan cuenta, comprende todos los misterios de la vida de Cristo. Como cuando rezamos el Santo Rosario, que al rezar todos los días los diversos misterios, estamos abarcando toda la vida de Cristo como modelo para nosotros. Si se dan cuenta, en las imagencitas tenemos la propuesta de todos los misterios del rosario. Y este es el proceso de Cristo en nosotros. Este es el ejemplo que Pablo propone. Claro, en aquel momento no existía el rosario como tal, pero si ustedes se ponen a ver, el Santo Rosario va pasando todos los misterios de la vida de Cristo. Y este es el ejemplo del efecto filipenses. Tomar la humildad de Cristo. Esa es la paradoja. A aquella comunidad que estaban acostumbrados a mandones y esclavos, a high class y gente obrera, se les propone el efecto filipenses. Fíjense en Cristo, que era de condición divina, se hizo hombre, siervo, obediente. Fíjense en su madre también, como sale también ella en los misterios. El efecto filipenses es proponer la obediencia, la humildad, el servicio. El efecto filipenses es proponer estas tres cosas a la comunidad. El efecto filipenses es meditar la vida de Cristo, pero no solo meditarla y conocerla, es que se meta en tu vida. Eso sería una buena etimología, meditar, ¿no? Que se meta en tu vida, que se te desborde, que conoces a Cristo y lo vives. Y no sé, es
perdón el ejemplo, pero como al que come un ajo todos los días, un diente de ajo todos los días, en algún momento cuando suda, huele a ajo. Pues que tanto tengas a Cristo dentro que lo que transpires sea Cristo, sus sentimientos, su humildad, su obediencia, sin importar rangos, diferencias sociales, sin importar si estás aquí o aquí, que por sí todos sabemos que la vida constantemente hace cambios, ¿no? Que vivas a Cristo y lo comuniques con todo lo que sos, con toda tu vida. Este es el efecto Filipenses. Con esto yo quiero invitarles a que se lean la carta. Ahora sí, con esta perspectiva, ya saben cómo inició esa comunidad, ya vimos algo sobre el saludito y sobre este himno kenótico o este himno cristológico en la carta. Espero que disfruten de una muy buena lectura de la carta a los filipenses. Paz y bien. Chao.